Hoy en Literatura para Oír, 2 hoteles nos abren sus puertas a inquietantes realidades. La puerta condenada, Julio Cortázar, final del juego 1956. A Petrone le gustó el Hotel Cervantes por razones que hubieran desagradado a otros. Era un hotel sombrío, tranquilo, casi desierto. Un conocido del momento se lo recomendó cuando cruzaba el río en el vapor de la Carrera, diciéndole que estaba en la zona céntrica de Montevideo. Petrone aceptó una habitación con baño en el segundo piso que daba directamente a la sala de recepción. Por el tablero de llaves en la portería supo que había poca gente en el hotel. Las llaves estaban unidas a unos pesados discos de bronce con el número de habitación, inocente recurso de la gerencia para impedir que los clientes se las echaran al bolsillo. El ascensor dejaba frente a la recepción, donde había un mostrador con los diarios del día y el tablero telefónico. Le bastaba caminar unos metros para llegar a la habitación. El agua salía hirviendo y eso compensaba la falta de sol y de aire. En la habitación había una pequeña ventana que daba a la azotea del cine contiguo. A veces una paloma se paseaba por ahí. El cuarto de baño tenía una ventana más grande que se abría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo casi inútil. Los muebles eran buenos, había cajones y estantes de sobra, y muchas perchas, cosa rara. El gerente resultó ser un hombre alto y flaco, completamente calvo. Usaba anteojos con armazón de oro y hablaba con la voz fuerte y sonora de los uruguayos. Le dijo a Petrone que el segundo piso era muy tranquilo y que en la única habitación contigua a la suya vivía una señora sola, empleada en alguna parte que volvía al hotel a la caída de la noche. Petrone, insignificante y que se vestía mal como todas las orientales. El contrato con los fabricantes de mosaicos llevaría más o menos una semana. Por la tarde, Petrone acomodó la ropa en el armario, ordenó sus papeles en la mesa y después de bañarse salió a recorrer el centro mientras se hacía hora de ir al escritorio de los socios. El día se pasó en conversaciones, cortadas por un copetín en Pocitos y una cena en casa del socio principal. Cuando lo dejaron en el hotel era más de la 1. Cansado se acostó y se durmió enseguida. Al despertarse eran casi las 9, y en esos primeros minutos en que todavía quedan las sobras de la noche y del sueño, pensó que en algún momento lo había fastidiado el llanto de una criatura. Antes de salir, charló con el empleado que atendía la recepción y que hablaba con acento alemán. Mientras se informaba sobre líneas del ómnibus y nombres de calles, miraba distraído la enorme sala en cuyo extremo estaban la puerta de su habitación y la de la señora a sola. Entre las 2 puertas había un pedestal, con una nefasta réplica de la Venus de Milo. Otra puerta en la pared lateral daba a una salida con los infantables sillones y revistas. Cuando el empleado y Petrone callaban, el silencio del hotel parecía coagularse, caer como ceniza sobre los muebles y las baldosas. El ascensor resultaba casi estrepitoso, y lo mismo el ruido de las hojas de un diario o el raspar de un fósforo. Las conferencias terminaron al caer la noche y Petrone dio una vuelta por 18 de julio antes de entrar a cenar en uno de los bodegones de la Plaza Independencia. Todo iba bien y quizá pudiera volverse a Buenos Aires antes de lo que pensaba. Compró un diario argentino, un atado de cigarrillos negros y caminó despacio hasta el hotel. En el cine de al lado daban 2 películas que ya había visto y en realidad no tenía ganas de ir a ninguna parte. El gerente lo saludó al pasar y le preguntó si necesitaba más ropa de cama. Charlaron un momento, fumando un pitillo, y se despidieron. Antes de acostarse, Petrone puso en orden los papeles que había usado durante el día y leyó el diario sin mucho interés. El silencio del hotel era casi excesivo, y el ruido de uno que otro tranvía que bajaba por la calle Soriano no hacía más que pausarlo, fortalecerlo para un nuevo intervalo. Sin inquietud, pero con alguna impaciencia, tiró el diario al canasto y se desvistió mientras se miraba distraído en el espejo del armario. Era un armario ya viejo, y lo habían adosado a una puerta que daba a la habitación contigua.
A Petrone lo sorprendió descubrir la puerta que se le había escapado en su primera inspección del cuarto. Al principio había supuesto que el edificio estaba destinado a hotel, pero ahora se daba cuenta de que pasaba lo que en tantos hoteles modestos, instalados en antiguas casas de escritorios o de familia. Pensándolo bien, en casi todos los hoteles que había conocido en su vida, y eran muchos, las habitaciones tenían alguna puerta condenada, a veces a la vista, pero casi siempre con un ropero, una mesa o un perchero delante que, como en este caso, les daba una cierta ambigüedad, un avergonzado deseo de disimular su existencia como una mujer que cree taparse poniéndose las manos en el vientre o los senos. La puerta estaba ahí, de todos modos, sobresaliendo del nivel del armario. Alguna vez la gente había entrado y salido por ella, golpeándola, entornándola, dándole una vida que todavía estaba presente en su madera tan distinta de las paredes. Petrone imaginó que del otro lado habría también un ropero y que la señora de la habitación pensaría lo mismo de la puerta. No estaba cansado, pero se durmió con gusto. Llevaría 3 o 4 horas cuando lo despertó una sensación de incomodidad, como si algo ya hubiera ocurrido, algo molesto e irritante. Encendió el velador, vio que eran las 2:30 y apagó otra vez. Entonces oyó en la pieza de al lado el llanto de un niño. En el primer momento no se dio bien cuenta. Su primer movimiento fue de satisfacción. Entonces era cierto que la noche antes un chico no lo había dejado descansar. Todo explicado, era más fácil volverse a dormir. Pero después pensó en lo otro y se sentó lentamente en la cama sin encender la luz, escuchando. No se engañaba. El llanto venía de la pieza de al lado. El sonido se oía a través de la puerta condenada, se localizaba en ese sector de la habitación al que correspondían los pies de la cama. Pero no podía ser que en la pieza de al lado hubiera un niño. El gerente había dicho claramente que la señora vivía sola, que pasaba casi todo el día en su empleo. Por un segundo se le ocurrió a Petrone que tal vez esa noche estuviera cuidando al niño de alguna parienta o amiga. Pensó en la noche anterior. Ahora estaba seguro de que ya había oído el llanto, porque no era un llanto fácil de confundir, más bien una serie irregular de gemidos muy débiles, de hipos quejosos seguidos de un lloriqueo momentáneo, todo ello inconsistente, mínimo, como si el niño estuviera muy enfermo. Debía ser una criatura de pocos meses, aunque no llorara con la estridencia y los repentinos cloqueos y ahogos de un recién nacido. Petrone imaginó a un niño, un varón, no sabía por qué, débil y enfermo, de cara consumida y movimientos apagados. Eso se quejaba en la noche, llorando pudoroso, sin llamar demasiado la atención. De no estar allí la puerta condenada, el llanto no hubiera vencido las fuertes espaldas de la pared, nadie hubiera sabido que en la pieza de al lado estaba llorando un niño. Por la mañana, Petrone lo pensó un rato mientras tomaba el desayuno y fumaba un cigarrillo. Dormir mal no le convenía para su trabajo del día. 2 veces se había despertado en plena noche y las 2 veces a causa del llanto. La segunda vez fue peor, porque a más del llanto se oía la voz de la mujer que trataba de calmar al niño. La voz era muy baja, pero tenía un tono ansioso que le daba una calidad teatral, un susurro que atravesaba la puerta con tanta fuerza como si hablara a gritos. El niño cedía por momentos al arrullo, a las instancias. Después volvía a empezar con un leve quejido entrecortado, una inconsolable congoja. Y de nuevo, la mujer murmuraba palabras incomprensibles, el encantamiento de la madre para acallar al hijo atormentado por su cuerpo o su alma, por estar vivo o amenazado de muerte. Todo es muy bonito, pero el gerente me macaneó, pensaba Petrone al salir de su cuarto. Lo fastidiaba la mentira y no lo disimuló. El gerente se quedó mirándolo. «Un chico. Usted se habrá confundido. No hay chicos pequeños en este piso. Al lado de su pieza vive una señora sola. Creo que ya se lo dije». Petrone vaciló antes de hablar. O el otro mentía estúpidamente, o la acústica del hotel le jugaba una mala pasada. El gerente lo estaba mirando un poco de soslayo, como si a su vez lo irritara la protesta. A lo mejor me cree tímido y que ando buscando un pretexto para mandarme mudar, pensó. Era difícil, vagamente absurdo insistir frente a una negativa tan rotunda. Se encogió de hombros y pidió el diario. «Habré soñado», dijo, molesto por tener que decir eso o cualquier otra cosa.
El cabaret era de un aburrimiento mortal y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas, de modo que a Petrone le resultó fácil alegar el cansancio del día y hacerse llevar al hotel. Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde. El negocio estaba prácticamente terminado. El silencio en la recepción del hotel era tan grande que Petrone se descubrió a sí mismo andando en puntillas. Le habían dejado un diario de la tarde al lado de la cama, había también una carta de Buenos Aires, reconoció la letra de su mujer. Antes de acostarse estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta. Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario, bloqueando la puerta, los ruidos de la pieza de al lado disminuirían. Como siempre, a esa hora no se oía nada. El hotel dormía las cosas y las gentes dormían. Pero a Petrone, ya malhumorado, se le ocurrió que era al revés y que todo estaba despierto, anhelosamente despierto en el centro del silencio. Su ansiedad inconfesada debía estarse comunicando a la casa, a las gentes de la casa, prestándoles una calidad de acecho, de vigilancia agazapada. Montones de pavadas. Casi no lo tomó en serio cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta a las 3 de la mañana. Sentándose en la cama se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno para tener un testigo de que en esa pieza no se podía dormir. El niño lloraba tan débilmente que por momentos no se le escuchaba, aunque Petrone sentía que el llanto estaba ahí, continuo, y que no tardaría en crecer otra vez. Pasaban 10 o 20 lentísimos segundos, entonces llegaba un hipo breve, un quejido apenas perceptible que se prolongaba dulcemente hasta quebrarse en el verdadero llanto. Encendiendo un cigarrillo, se preguntó si no debería dar unos golpes discretos en la pared para que la mujer hiciera callar al chico. Recién cuando los pensó a los dos, a la mujer y al chico, se dio cuenta de que no creía en ellos, de que absurdamente no creía que el gerente le hubiera mentido. Ahora se oía la voz de la mujer tapando por completo el llanto del niño con su arrebatado, aunque tan discreto consuelo. La mujer estaba arrullando al niño, consolándolo, y Petrone se la imaginó sentada al pie de la cama, moviendo la cuna del niño, teniéndolo en brazos. Pero por más que lo quisiera, no conseguía imaginar al niño, como si la afirmación del hotelero fuese más cierta que esa realidad que estaba escuchando. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo y los débiles quejidos se alternaban o crecían entre los murmullos de consuelo, Petrone empezó a sospechar que aquello era una farsa, un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse. Pensó en viejos relatos de mujeres sin hijos, organizando en secreto un culto de muñecas, una inventada maternidad a escondidas, 1000 veces peor que los mimos a perros o gatos o sobrinos. La mujer estaba imitando el llanto de su hijo frustrado, consolando al aire entre sus manos vacías, tal vez con la cara mojada de lágrimas, porque el llanto que fingía era a la vez su verdadero llanto, su grotesco dolor en la soledad de una pieza de hotel protegida por la indiferencia y por la madrugada. Encendiendo el velador, incapaz de volverse a dormir, Petrone se preguntó qué iba a hacer. Su mal humor era maligno. Se contagiaba de ese ambiente donde de repente todo se le antojaba trucado, hueco, falso. El silencio, el llanto, el arrullo, lo único real de esa hora entre noche y día y que lo engañaba con su mentira insoportable. Golpear en la pared le pareció demasiado poco. No estaba completamente despierto, aunque le hubiera sido imposible dormirse. Sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco el armario hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia. En pijama y descalzo, se pegó a ella como un 100 pies, y acercando la boca a las tablas de pino empezó a imitar en falsete, imperceptiblemente, un quejido como el que venía del otro lado. Subió de tono, gimió, sollozó. Del otro lado se hizo un silencio que habría de durar toda la noche. Pero en el instante que lo precedió, Petrone pudo oír que la mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e instantáneo, un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa. Cuando pasó por el mostrador de la gerencia, eran más de las 10. Entre sueños, después de las 8, había oído la voz del empleado y de la mujer. Alguien había andado en la pieza de al lado moviendo cosas.
Vio un baúl y dos grandes valijas cerca del ascensor. El gerente tenía un aire que a Petrone se le antojó de desconcierto. ¿Durmió bien anoche?, le preguntó con el tono profesional que apenas disimulaba la indiferencia. Petrone se encogió de hombros. No quería insistir cuando apenas le quedaba por pasar otra noche en el hotel. De todas maneras, ahora va a estar más tranquilo, dijo el gerente mirando las valijas. La señora se nos va a mediodía. Esperaba un comentario y Petrone lo ayudó con los ojos. Llevaba aquí mucho tiempo y se va así, de golpe. Nunca se sabe con las mujeres. No, dijo Petrone. Nunca se sabe. En la calle se sintió mareado con un mareo que no era físico. Tragando un café amargo empezó a darle vueltas al asunto, olvidándose del negocio, indiferente al espléndido sol. Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel enloquecida de miedo, de vergüenza o de rabia. Llevaba aquí mucho tiempo. Era una enferma, tal vez, pero inofensiva. No era ella sino él quien hubiera debido irse del Cervantes. Tenía el deber de hablarle, de excusarse y pedirle que se quedara, jurándole discreción. Dio unos pasos de vuelta y a mitad del camino se paró. Tenía miedo de hacer un papelón, de que la mujer reaccionara de alguna manera insospechada. Ya era hora de encontrarse con los dos socios y no quería tenerlos esperando. Bueno, que se embromara. No era más que una histérica, ya encontraría otro hotel donde cuidar a su hijo imaginario. Pero a la noche volvió a sentirse mal, y el silencio de la habitación le pareció todavía más espeso. Al entrar al hotel, no había podido dejar de ver el tablero de las llaves, donde faltaba ya la de la pieza de al lado. Cambió unas palabras con el empleado, que esperaba bostezando la hora de irse, y entró en su pieza con poca esperanza de poder dormir. Tenía los diarios de la tarde y una novela policial. Se entretuvo arreglando sus valijas, ordenando sus papeles. Hacía calor y abrió de par en par la pequeña ventana. La cama estaba bien tendida, pero la encontró incómoda y dura. Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta y le pesaba. Dando vueltas y vueltas, se sintió como vencido por ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo. Irónicamente pensó que extrañaba el llanto del niño, que esa calma perfecta no le bastaba para dormir y todavía menos para estar despierto. Extrañaba el llanto del niño y cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible, a través de la puerta condenada, por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche, supo que estaba bien y que la mujer no había mentido. No se había mentido al arrullar al niño, al querer que el niño se callara para que ellos pudieran dormirse. En Literatura para Oír les estamos presentando Dos hoteles y sus huéspedes, Julio Cortázar, Argentina, y Alberto Chimal, México. Hoteles de Horacio Custos, del escritor Alberto Chimal. En Reykjavik hay un grupo de estudio especializado en la obra del misterioso Juan Cruz de la Piedra, al que sus miembros llaman, en español, el arquitecto del misterio. Son taumaturgos, sahoríes, arúspices y también hay uno o dos pasantes de arquitectura provenientes de la universidad. Su lugar de reuniones es un salón clandestino en la calle Safamiri, presidido por un busto de bronce que o bien es de Gunnar Gunnarsson o bien de Loftur, el hechicero, no se ponen de acuerdo, pero que en cualquier caso tiene, dicen, la capacidad de hablar 7 veces al año para anunciar desastres o prodigios. Horacio Custos, el conocido explorador, los visitó el verano pasado y les contó de sus diversas aventuras con Don Cruz, como Custos lo llama. También les ofreció una conferencia ilustrada con diapositivas sobre varios de los hoteles diseñados por Don Cruz y que se cuentan entre los más extraños del mundo. Primero, la Posada del Agua está en pleno Océano Índico, sobre el Trópico de Capricornio, a unos 20 kilómetros del pueblito costero de Yananzoni, en Madagascar. Es un hermoso pastiche Art Deco,
de 4 pisos y un total de 27 habitaciones, pero nada de eso se nota a primera vista. El edificio se construyó bajo el agua y permanece sumergido a una profundidad de 12 o 13 metros. Además, la posada se oculta de este otro modo. Para conseguir habitación se debe salir en lancha a mar abierto y localizar la recepción, que es en realidad un par de viejos barcos pesqueros anclados justo encima del edificio y mal atados el uno al otro. Hechos los trámites, cada huésped debe sumergirse por su cuenta y sin equipo alguno en busca de la compuerta de acceso al hotel propiamente dicho, y la gerencia no se hace responsable de nada. Pero ya una vez adentro, cuando se ha evitado a los tiburones y se ha podido efectivamente entrar, ¡ah! ¡Qué maravilla! Se descubre que todos los movimientos son más fáciles, que ya no hace falta aguantar la respiración, que, de hecho, uno está respirando la saludable agua del mar. Dentro del hotel los hombres se convierten en tritones y las mujeres en sirenas. No es cierto, replica un pasante islandés. Bueno, no exactamente, dice Custos. Los llamo así por comodidad. Los hombres se vuelven una cosa alargada con tentáculos y las mujeres son como medusas, transparentes, así diáfanas. Seducida por las comodidades de la posada, los sabrosos alimentos, el sueño y el amor sin camas en un entorno ingrávido, las percepciones distintas, la música de instrumentos que sólo sirven bajo el agua, una porción notable de los huéspedes decide no regresar a la superficie y en cambio ir más bajo aún. Pero yo no, dice Custos, imagínense, si no, no estaría ahora aquí con ustedes. Segundo, el Hotel Platonique, sitio en el centro de Atenas, es como tantos prismas de concreto y cristal que llenan las ciudades de ahora, pero a la vez es más prismas, se entiende, que todos ellos. Mientras proyecta sus diapositivas, Custos recuerda el gran esfuerzo que tuvo que hacer para hallar el hotel, cuya forma es tan pura y sin rasgos distintivos que no se queda en la memoria y siempre amenaza con desvanecerse entre los otros edificios que lo rodean. También recuerda los pasillos que son prismas horizontales, la cama de su cuarto, un prisma amplio y achaparrado, y los prismas casi cúbicos que hacían las veces de sillas. Todo era de un material ni caliente ni frío, ni duro ni suave, sin brillos metálicos, ni opacidad pétrea, ni variabilidad orgánica. La luz salía de prismas un poco más brillantes. En el baño había varios prismas huecos de los que toda materia impura resbalaba deprisa a perderse en el olvido. En todo caso, la suya era una habitación de tipo económico. Lo que hubiera dado, dice Custos ahora, por ver las habitaciones de lujo que son las que propiamente le dan nombre al hotel. Las más baratas de esas son las de los tetraedros, es decir, aquellas en las que todo lo hacen con tetraedros, pero ni para una así me alcanzaba el dinero. ¿Cómo es posible dormir sobre un tetraedro?, pregunta alguien. En dado caso, sobre un cubo. Sí, porque un octaedro o un icosaedro. Siguiendo las jerarquías de las antiguas doctrinas, la suite presidencial del Platonique está dedicada al dodecaedro, el poliedro regular asociado con la quinta esencia. Pero el precio es tan elevado que nadie ha podido entrar todavía ni a pasar una sola noche. Y tercero, el Hotel Janus Janus en Szolnok, Hungría, se llama así porque está construido de acuerdo con el principio mágico de la múltiple repetición. Solo tiene una habitación sumamente costosa, pues mide cerca de 300 metros cuadrados. Está amueblada con el mismo lujo apabullante de los mejores hoteles de Hong Kong o Dubái, y tiene encima una aguja de iridio y molibdeno de medio kilómetro de alto para convocar a las potencias. Pero quien se hospede en ella, sin que haga falta más que una sencilla invocación a los poderes tremebundos, será atendido por una tropa, eficiente y obsequiosa, de duplicados de sí mismo. Cuando fui, me recibió un botones llamado Horacio,
que me llamó a acomodarme mientras Horacio, el camarero, me servía una bebida y Horacio, el mesero, me tomaba la orden para llevarla a Horacio, el cocinero. Ah, ya entendimos, se queja un taumaturgo. Cada uno viene de un universo distinto, de otro orden de realidad. La recamarera también se llamaba Horacio, aunque era mujer y no de malos bigotes. Lo interrumpe Custos. Ella venía de un mundo más cercano al promedio, es decir, en el que Horacio es nombre de mujer. La última noche de su viaje, Custos pudo bajar al restaurante y ser atendido por una decena de Horacios Custos, ocupados en satisfacer todos sus caprichos, y luego pasar al bar a escuchar al grupo buenísimo de Horacio al piano, Horacio en la guitarra y Horacio en el saxofón tenor, todos acompañando a Horacio, una cantante todavía más hermosa que la recamarera. Bubú Bidú cantaba. Momento, dice el taumaturgo. Hace un momento dijo que la chica llamada Horacio, o sea, la otra, era de un mundo más cercano al promedio. Sí, responde Custos. A mí también me sorprendió mucho. Ella me estuvo contando. De hecho, nuestro mundo usa nombres de manera muy inusual. Por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama usted? El taumaturgo da su nombre. Uy, no, mejor no le digo. En casi todas partes ese nombre no se usa para... ¿Para qué? Para humanos. ¿Cómo se atreve? Yo no fui. Grosero. Yo no tengo la culpa. Y así sucesivamente en la noche iluminada del verano islandés. Mientras, en el fondo del salón, el busto de Gunnar Gunnarsson o de Luftur, el hechicero, abre su boca de metal sin que nadie se dé cuenta. El día que va a venir será interesante. Hoy en Literatura para Oír, Dos hoteles y sus huéspedes. Julio Cortázar, Argentina. Alberto Chimal, México.